¿Qué tal? ¿Cómo les va? En Perfiles de hoy vamos a dialogar con el doctor Gabriel Somaglia, secretario de Justicia del gobierno de la provincia de Santa Fe. Ya tuvo su paso ya por principios del año 2000, fue fiscal de Estado municipal también, bueno, un activo dirigente gremial en el Colegio de Abogados, profesor universitario, egresado de esta casa también, y también con una profunda vocación de servicio, ¿no? Porque el área de justicia hoy es un área muy demandada por la propia ciudadanía. Generalmente cuando ocurren hechos de inseguridad, que es uno de los principales problemas que tiene Santa Fe y el país, se asocia la inseguridad, pero también se pide justicia. Lo que ocurre es que en materia penal el hecho ya está consumado, lamentablemente, ¿no? Pero vamos a hablar de esto y otros temas que afronta hoy la cartera del doctor Somaglia en la Secretaría de Justicia de la provincia de Santa Fe, en segundos. ¿Qué tal? Un gusto, ¿no? Guillermo, un gusto estar acá contigo. Bueno, antes que nada, en términos personales, ¿dónde surge tu vocación por el derecho, la justicia? ¿Cómo surge eso? Mira, un par de paradojas se dieron para llegar a ser quien soy. Yo terminé mis estudios secundarios en el Colegio de Comercio Domingo Silva y prácticamente la consecuencia de egresar de ese colegio era estudiar ciencias económicas. Generalmente. Y mi padre era quien pretendía, en aquellos momentos, otra cultura educativa que comenzara por esa carrera. Y yo egreso en el año 79, plena ebullición de la dictadura y las primeras reacciones frente a la dictadura, y termino adhiriéndome a la postulación paterna de comenzar ciencias económicas, y así inicio el primer año en ciencias económicas, pero la verdad que no era lo mío. Bueno, si no me acuerdo, había exámenes de ingreso. Había exámenes de ingreso, sí, tal momento, cual. Había exámenes de ingreso que había que pasarlo. Pude acceder a la facultad y en aquel momento servicio militar obligatorio. Resulté sorteado y en lugar de pedir prórroga decidí afrontar el servicio militar con la fortuna de que a prácticamente 2 meses de recibir la baja fue el conflicto de Malvinas. Si bien no tuve que moverme de Santa Fe, yo estaba en un centro de comunicaciones, sí me tocaba hacer la asistencia comunicacional con la radio a los distintos autoridades militares de aquel entonces, y a partir de allí, así como fue la ebullición de la dictadura en el 79 al concluir mis estudios secundarios, fueron los primeros movimientos hacia el trayecto hacia la democracia, y mi no consustanciación con las ciencias económicas sentía que mi vocación pasaba por otro lado. Por el derecho. Así que, bueno, decidí dejar mi carrera de ciencias económicas y dedicarme al derecho, que tuve que volver a hacer todo el curso de ingreso, rendir, ingresar a la facultad, carrera que por suerte la desarrollé bastante ágil, bastante rápido. En 4 años y pico pude recibirme y a partir de allí abrazar tanto el ejercicio profesional masivo, dedicada al área que a los postres siempre me sedujo, que fue la materia mercantil, el comercio, y también preocuparme, digamos, yo vengo de una familia clase media, baja, preocupado, digamos, por la inserción laboral de los colegas abogados. Entonces tuve un tránsito por el Colegio de Abogados. La guerra de Malvinas, digamos,
pudo haber tenido algún grado de injerencia en el derecho de los países, en lo que es la OEA, en lo que significaba los derechos argentinos sobre la soberanía? ¿Pudo haber influido algo o no? Sí, imaginemos, ¿no?, que en ese momento, más allá de la crisis por la cual transitaba el gobierno militar, sino el incipiente reclamo por un proyecto democrático sumado al conflicto de Malvinas, generó una apertura cultural muy grande. Sí. Pasamos de estar encerrados en lo que era en materia cultural, bibliográfica, histórica. Creo que el conflicto de Malvinas, para quienes contábamos aquella edad de 19, 20 años, e inquietos por un crecimiento sobre la historia y la cultura argentina y el derecho, nos permitió agudizar o tomar con mucha más responsabilidad el estudio y la preocupación por las cosas públicas. Bueno, parecía absurdo, ¿no? Pero estudiar Derecho Constitucional en pleno gobierno militar era una materia de ciencia ficción, sí. Por ejemplo, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, te recibiste, y cuando llegaste a la profesión o a la actividad pública o a ámbitos de la justicia, ¿hay una brecha muy grande entre lo que uno aprende en la facultad y lo que es la realidad del Poder Judicial, en tu criterio? La auténtica teoría de la moneda con las dos caras, ¿no? Sí. Una cara que la realidad no se corresponde con los principios generales del derecho con los cuales uno sale de la facultad. Porque una cosa es la estudianza del derecho como normativa objetiva y positiva, y otra diametralmente opuesto es cómo hacemos operativos esos derechos en la realidad, donde la realidad nos pega un baño sí. de autenticidad y de otros códigos claro. totalmente opuestos. Claro, ¿no? Te hago esta pregunta porque, bueno, después vamos a entrar en materia penal también, ¿no? Pero, bueno, en muchas ramas del derecho, digamos, uno estudia una realidad, estudia leyes, estudia jurisprudencia, etcétera, pero del otro lado está el justiciable que no puede estar esperando 10 años para que le solucionen un problema. ¿Cómo se puede encarar esta solución, por ejemplo, desde la provincia? Mira, para llegar a eso termino la idea anterior. Creo que el estudio del derecho te brinda al estudiantado y a los egresados potenciales de una sapiencia y de un bagaje muy amplio, pero que creo que es trascendental para la vida en sociedad, porque el Estado, como son los conceptos que quedan grabados desde aquel entonces, que es una comunidad jurídicamente organizada, la organización de un Estado pasa de un sistema de normas, de leyes. Pero otra cosa es cuando las leyes la tratamos de bajar al plano de la realidad, sobre todo hoy, y voy a lo tuyo, donde hay una realidad muy conflictiva, muy controvertida, de valores y éticas en continua ebullición, donde las necesidades parece que hay que satisfacerlas en tiempo real y no tenemos la tolerancia como para aguardar la gradualidad que algunas soluciones demandan en tiempo. Y obviamente que hoy, a lo que vos marcabas recién, las incesantes demandas o reclamos de justicia, fíjate que siempre se habla de justicia y no se habla de poder judicial. Sí. Y creo que, no, yo creo que hay que marcar esa diferencia, más allá de que seguramente vamos a llegar a coincidir en algunos déficits en la gestión del poder judicial que son propios de cualquier servicio público, pero los reclamos de justicia, adventados por los grandes movimientos sociales, ponen en cabeza del Poder Judicial muchas veces reclamos o demandas que no se pueden satisfacer en los tiempos que se requieren. Ahora, ¿hay alguna herramienta que puede la provincia instrumentar como para que estos tiempos sean razonables, digo, ¿no?
Es decir, la oralidad, por ejemplo, en un conflicto que yo tengo con vos por un contrato, por un cheque sin fondo, no se puede, el juez no puede juntar a las partes y saber cuál es el problema, quién tiene razón o no, o hay que hacer un papelerío, un expediente de 10 cuerpos para saber, o el día de mañana que la justicia decir, este señor es el que tiene razón. Toda cuestión controvertida parte de quien reclama y de quien es reclamado. Y ambos extremos tienen sus normas que lo protegen y que lo autorizan a ejercer determinadas acciones. Lo que tiene que propender desde el Estado la responsabilidad de los poderes públicos es que el tránsito hacia la resolución de un juez sea lo más ágil posible, lo más sencillo posible, de modo tal que puedan encontrarse soluciones en corto plazo. Hoy los procedimientos sí están en continua revisión, diría yo, más allá del cambio del sistema procesal penal, que si uno analiza en parte las resoluciones en materia penal exclusivamente, vamos viendo que de a poco la gradualidad de la cual hablábamos hace 13, 14 años atrás de consolidación del nuevo sistema se van a ir marcando, porque desde el año 2018 al año 2019 hay un salto en números muy alto de números de sentencia penal. ¿Y esto qué implica? Que la agilización de las sentencias o la resolución de los conflictos en materia penal vaya, a medida que avanza el tiempo, dándose de manera más numerosa. Sí, esto también implica, no sé llamarlo problema, ¿no? Pero hay superpoblación carcelaria también, a partir de que los juicios son mucho más rápidos, en ese sentido, ¿no? ¿Hay algún tipo de prejuicio político de nuevas cárceles en la provincia o no? ¿O hay resistencia de los vecinos? Yo no quiero tener una cárcel al lado de mi pueblo. Eso es todo un debate que el otro día, haciendo un poco de historia en los colegas del gabinete, recordaban algunos qué visión había tenido la sociedad corondina frente a algunas otras localidades que se habían levantado y que no aceptaban tener una cárcel en su localidad, y cómo Coronda, a partir de la industria carcelaria y de la propia cárcel, se hizo una ciudad pujante. Sí, lo que pasa es que muchos viven del trabajo. Por supuesto. Sí. La primera reacción es negativa de cualquier sociedad admitir tener cárceles. Por lo tanto, ese es un problema que necesariamente el funcionario público debe merituar y considerar para hacer un análisis, digamos, de una cuestión sociocultural de la región donde pueda llegar a insertarse. Hay posibilidades, hay un terreno y hay un anteproyecto bastante concretable en la zona de Melincué, que obviamente ahí vamos a ver cómo puede reaccionar la comunidad, porque por un lado tenemos el apoyo al turismo y al juego con el casino y la laguna, y por otro lado pero bueno, son las necesarias compatibilizaciones que deben exteriorizarse, y lo que sí está avanzado es un módulo carcelario federal, porque tenemos también una gran población carcelaria por delitos federales, muy contigua a Coronda, en la zona de La Rechea, que bueno, en estos días nos visita la ministra de Justicia de la Nación, y creo que va a dar el visto bueno al inicio, digamos, de las obras para la construcción de ese módulo, lo cual alivianaría, digamos, el peso que tienen algunas comisarías locales de alojar reclusos. Personas, exactamente. Una pausa enseguida. Dale. Enseguida regresamos. Dale. El doctor Gabriel Somaglia.
Bien, seguimos en esta interesante charla sobre un área estratégica del gobierno como es la Secretaría de Justicia con el doctor Gabriel Somaglia. Bueno, quedan varios temas, ¿no? Pero me gustaría abarcarlo a todos, ¿no? Pero, ¿qué se le dice a una madre que ha perdido un hijo, a un familiar, a un hermano que llega con una banderita que dice pido justicia? ¿Qué se hace con este tema? Mira, días atrás tuve la experiencia de contactarme con algunas familias que habían padecido el dolor por la pérdida de un familiar a consecuencia de hechos delictivos. Me parece que el Estado tiene que estar para contener y asistir. Las respuestas, no hay una respuesta unívoca, satisfactoria y que pueda saciar el dolor que pueden sentir las familias que pierden en algunos casos un hijo porque nada lo va a reparar. El Estado en eso tiene que ser humano, consciente y trazar estrategias, primero de un acompañamiento inmediato y en segundo lugar brindar respuestas de asistencias jurídicas, legales, porque estos hechos delictivos desencadenan la acción estatal del área de justicia, el área de seguridad, y para eso el área a mi cargo tiene centro de asistencia judicial, donde en estos momentos diligenciamos más de 130 querellas por homicidio, una de las cuales fue este caso tan resonado de Marianela Brondino, que tiene una madre muy aguerrida y muy luchadora por enmarcar la solución justa de la reparación por la pérdida de su hija, que el centro a nuestro cargo logró imponer una jurisprudencia que no se había visorado en la provincia, porque quienes fueron los autores del homicidio eran menores, y en el marco del proceso actual los menores no pueden ser querellados. Sí, sí. Entonces se obtuvo la posibilidad de que la mamá de Marianela, a través de abogados de este centro de asistencia, pudiera obtener la calidad de querellante, y la verdad que ha sido la madre de Marianela quien ha instado, tanto como un abogado, la satisfacción de su caso. Hablamos hoy de Poder Judicial y la Justicia. ¿Qué idea tiene este gobierno de la selección para ocupar cargos de jueces? ¿Qué idea tiene? Porque esto no está constitucionalmente consagrado, digamos que llega un gobierno, tiene una idea, llega otro gobierno, le parece otra. El actual gobierno de Omar Perotti, ¿cómo piensa seleccionar a los jueces? Tema clave. El tema clave de la selección de jueces, me parece que hoy la realidad nos marca la necesidad de tener jueces que tengan la conciencia de que su función no solamente es impartir justicia, sino que tienen un rol social inmediato que cumplir. Más allá de los antecedentes que mayor valía o menor valía puedan contar los partícipes de un concurso, o que a raíz de una prueba de oposición para resolver un caso lo hagan con menor o mayor profundidad, me parece que la etapa de la entrevista a los concursantes tiene que ser de una valía capital, porque es allí donde uno puede aprender realmente la realidad en la cual está inmerso quien se postula para ser juez y qué valoración hace de la situación social. Sí. Me parece que eso es un elemento determinante. Hay un viejo dicho, bueno, para ser juez primero hay que ser ético y buena persona y después saber derecho. Bueno, hoy es un poco exagerado el ejemplo, pero sí, creo interpretarlo. Sí, mira, no me acuerdo qué autor hablaba de esa situación, que es mejor tener sentido común que un gran bagaje de exactamente, estudio, ¿no? Esa fue, siempre hubo tensiones en relación a darle mayor o menor trascendencia a antecedentes académicos
o de ejercicio profesional, que creo que ambos tienen la misma valía. Ahora, Gabriel, hoy en día está en plena discusión el tema jubilaciones de los jueces. Incluso yo no diría hoy que es masiva, pero ya hay muchas renuncias en el ámbito de la justicia federal. ¿No temen que también haya, digamos, un vacío en la provincia de Santa Fe de jueces que prefieran, digamos, acogerse a la jubilación por temor a que sea modificada su jubilación? Y segundo, ¿es una jubilación de privilegio para vos? Bien, en la primera etapa te digo que es un tema que lo tenemos previsto. No hay un gran número de jueces que estén en condiciones de jubilarse. Ajá. Sí deben girar alrededor de un 20%, 25% de toda la geografía provincial. Estamos próximos a abrir algunos concursos que seguramente, si se continúa con los antecedentes anteriores, va a haber masividad, por lo cual podrá salirse a la palestra con sus rogantes. Y en relación al tema que me referís, si son jubilaciones de privilegio o no son jubilaciones de privilegio, me parece que en esto hay que ser muy cuidadoso, porque el privilegio, entiendo yo, podría considerarse tal aquel que pueda acceder a un beneficio jubilatorio con una menor edad y un número de años de aporte muy escasos. Bueno, un momento en que funcionarios se jubilaban con un día en la función pública. Sí, bueno, pero también. Esos regímenes en su momento ya han quedado derogados, obviamente. Creo que fue la primera ley que derogó la democracia. Exactamente, fue una de las últimas leyes que se sancionó, sobre todo acá en Santa Fe, en el periodo del gobierno militar, que enseguidamente que valieron también de reclamos y amparos judiciales sobre eso. Pero creo que hoy el tema no lo trataría como privilegio, son regímenes especiales, y creo que a lo que hay que avanzar es atacar sí a los regímenes especiales que no respetan el mínimo años de aporte y una cuestión de edad muy restringida en función de las expectativas de vida que hoy hay. Bueno, dos temas polémicos también. Se volvió, digamos, a plantear públicamente el tema de la feria judicial. ¿Hay que cambiar este tema de la feria o no? El tema de la feria, como nos gusta decir a los abogados y a los que nos gusta el fútbol, es el clásico del verano, ¿no? Porque siempre aparece este tema con algunos condimentos por algunas cuestiones en el mes de enero. Creo que el tema de la feria, lo satisfactorio es la reacción que ha tenido el propio Poder Judicial. Tanto un ministro de la Corte como el titular del Ministerio Público de la Acusación han planteado la necesidad de revisar esta institución, que me parece sí que es un resabio histórico de lo que puede entenderse como independencia del Poder Judicial, pero creo que sí ha dado pie, o creo que el mismo Poder Judicial hoy toma conciencia de los reclamos sociales y que ellos mismos instalan la necesidad de una revisión. Y la provincia, otro tema también polémico, ¿debe adherirse a la ley de ART? ¿Existe ese gran aumento y gran litigiosidad laboral? Lo ha manifestado el gobernador, lo ha manifestado el ministro de Trabajo, Zuckerman, yo en algunos medios, colegas tuyos, también lo he hecho. Creo que Santa Fe es una de las pocas provincias que tiene el privilegio de no estar adherida al régimen nacional, que nosotros lo valoramos realmente, que genera dos impactos adherirnos a la ley de DRT, y que lo vamos a hacer a la brevedad. El gobernador Perotti está evaluando algunos de los proyectos para remitir a la legislatura, y los dos impactos, los dos efectos que nosotros medimos es, por un lado, la baja de la litigiosidad laboral, a partir de la posibilidad de que las comisiones médicas, sin necesidad de llegar a la justicia, puedan resolver las cuestiones que transitan por una incapacidad de naturaleza laboral, y que nosotros lo mediríamos que podría oscilar la baja de causas laborales en un 50 hasta 60%. Es mucho. Es muchísimo.
Y por otro lado, de manera indirecta, genera un incentivo empresarial, donde hoy las empresas muy golpeadas, por cierto, están pagando alícuotas de estas por tener la cobertura del riesgo muy altas, lo cual se le implica un costo excesivamente oneroso que sin duda al bajar la conflictividad, porque toda compañía aseguradora se maneja con cálculos actuariales, con tablas de siniestralidad, y las tablas de siniestralidad en Argentina y en Santa Fe en particular son muy altas, con lo cual dispara el costo del seguro y es un costo empresario muy alto. Si baja la litigiosidad, por vía de consecuencia también bajaría las alícuotas de la ART. Muchas gracias por la visita. No, muy un amable, gusto haber estado contigo. Bueno, en Perfiles de hoy, el doctor Gabriel Somaglia.